Leamos el versículo de Apocalipsis que habla sobre la gran ramera a partir del capítulo 17 en adelante, pero haré unas paradas para ir comentando. El análisis que hacen las sectas judías, sectas cristianas protestantes anticatólicas y muchos conspiranoicos suele ser literal, señalando así a la Iglesia Católica como la gran ramera, aunque ya iréis viendo que no se puede hacer una interpretación literal porque ciertas cosas se refieren a otras más profundas, pero hagamos el análisis de forma literal como hacen ellos para demostrar el error de estas sectas, que es lo único que a mí me importa. Leamos. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Con respecto a las aguas hablaremos más adelante. Ahora vamos a algo en lo que quiero hacer énfasis. Leamos. Me trasladó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer sentada sobre la bestia representa el poder con que dominaba la Jerusalén apóstata a los demás pueblos con la ayuda del Imperio Romano, el cual jamás pactó con Dios. Leamos Esdras 4:20. Que hubo en Jerusalén reyes poderosos, cuyo dominio se extendía sobre toda Transeufratina. Se les pagaba impuestos, contribuciones y peaje. La bestia es el Imperio Romano, el cual se extendía por casi todo el mundo antiguo, y el color escarlata coincide con los colores de los soldados romanos y su escudo. Hagamos un alto en el camino. Resulta que Juan, el autor del libro Apocalipsis, fue trasladado en el espíritu al desierto, y ahí fue donde la vio. ¿Está el Vaticano en un desierto? Rotundamente no. Está en Roma, Roma en Italia, e Italia no es una zona desértica, por lo tanto, aquí tenemos un dato rotundo, y si en algo tan importante como en la geolocalización no coincide, ya con esto basta para darnos cuenta que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Pero continuemos porque hay más chicha que rascar todavía. Ahora vamos a tratar el tema más recalcado por dichas sectas para señalar a la Iglesia Católica como la gran ramera. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas, llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución. La Iglesia Católica en algunos miembros y para ciertos eventos usan su vestimenta los colores púrpura y escarlata, pero teniendo en cuenta que el Vaticano no existía en época de Juan y no empezó a usar esos colores hasta el siglo XIII después de Cristo, debemos preguntarnos, ¿alguien más en época de Juan o anteriormente a su época usó estos colores? La respuesta es sí. Vayámonos a Éxodo 28:4-5. Harán pues a tu hermano a Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Tampoco puede ser el Vaticano porque en época del Éxodo no existía. Aquí se está hablando del sacerdocio levítico y no del Vaticano. Juan lo que hace es identificar a la ramera describiendo los colores, y lo único que usaban esos colores en aquella época era Israel. En ninguna parte condena el uso de estos colores, más bien los ordena usarlos para los servicios religiosos. Es tendencioso y malintencionado señalar a la Iglesia Católica como la única que hace uso de estos colores litúrgicos, demostrando desconocimiento, ignorancia o, en el peor de los casos, mala intención para desinformar con mentiras, puesto que las principales representaciones protestantes históricas también hacen uso de ellos, como los anglicanos, luteranos o episcopales, entre otros. Por otro lado, el uso de una copa dorada en la Eucaristía lo usan como argumento esas sectas judías, cristianas, protestantes y conspiranoicos, para decir que es esa copa, pero en esa copa lo que se hace es verter el vino que representa la sangre de Cristo y el pan, la hostia consagrada, como cuerpo de Cristo tal como ordenó Jesucristo en Marcos 14, 22, 24. Y mientras estaban comiendo tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y la orden de hacerlo en conmemoración o memoria suya lo encontramos en 1 Corintios 11, 23, 26.
Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar las gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío, pues cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, lo que es una aberración, una abominación y una inmundicia es que se señale a la Iglesia Católica como la gran ramera y que se acuse a los utensilios usados en la Eucaristía como los utensilios que usa la gran ramera en esa descripción, ya que en la Eucaristía se usa todo en recuerdo de Cristo, el vino como su sangre y el pan como su cuerpo en el ritual, y no sangre de santos o mártires cristianos como vamos a ver a continuación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Paremos aquí. 7 colinas. Analicemos, ¿qué zonas geográficas tienen 7 colinas? Hay muchas, pero voy a nombrar 3 principales que están ligadas a este análisis: Roma, Meca y Jerusalén. Las 7 colinas de Roma son Aventino, Capilla, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. ¿Por qué digo Roma y no el país independiente del Vaticano, donde se sitúa la ciudad del Vaticano? Porque el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, más bien se sitúa en Collins Vaticanus y está al oeste del río Tíber, o sea, al lado opuesto de las 7 mencionadas. Así que aquí tenéis otra prueba más de que el Vaticano no es la gran ramera como se están haciendo creer sectas judías, cristianas, protestantes y conspiranoicos. Las 7 colinas de Meca son Montaña de la Luz, Monte Zor, Monte Omar, Monte Kant, Monte Arafat, Monte Abu Kubeis y Monte Caigán. ¿Puede ser Meca la gran ramera? No, en absoluto. Y más adelante la Sagrada Escritura os explicarán por qué Meca no lo es. Ahora vayamos a Jerusalén. Las 7 colinas sobre las que está sentada son Beceza, Moria, Ofel, Sión, Gared, Acra y Goad. Sigamos con los siguientes versículos, ya que describe esas 7 colinas como 7 reyes. También son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el 8º, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Paremos. Las 7 cabezas representan 7 reyes. El cuerno en la Biblia simboliza unción y era con un cuerno con el que se ungían reyes, y al igual que la bestia, la cual era el imperio romano pagano de la época y no el Vaticano, tenían reyes aliados, solo que en este caso eran 7. Los 5 reyes, que dice Juan, que ya cayeron, son Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El rey que gobernaba en ese momento era Vespasiano y le sucedía Tito. Y el 8º rey, que aún no había llegado, se refería a Dominicano, el gran perseguidor de la Iglesia de Cristo y responsable de muchas ejecuciones cristianas. El Vaticano no es gobernado por reyes sino por papas, que son pastores y no reyes. Por lo tanto, aquí tenemos otra evidencia de que la gran ramera no es el Vaticano. Sigamos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por 1 hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Paramos. Cabe destacar que el Cordero se refiere a Cristo. El cuerno en la Biblia
es con lo que se ungían a los reyes. Por lo tanto, los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes o aliados a la Jerusalén apóstata bajo el Imperio Romano. Continuamos y aquí describe qué representan las aguas. Me dijo además: las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Los que señalan a la Iglesia Católica como la gran ramera, que está sobre muchas aguas, es usando los argumentos de que la Iglesia Católica es la que más fieles tiene, pero ciertamente hay otras religiones y sectas que están aumentando el número de fieles en nuestros días, equiparándose casi a la misma par que la Iglesia Católica. Por lo tanto, equipararlo a eso es ambiguo y una acusación sin fundamento real. Entonces la mujer, esa gran ramera, es una gran ciudad. Por lo tanto, tenemos otra de las evidencias que demuestran que no puede ser el Vaticano, ya que la Ciudad del Vaticano es un estado independiente y su superficie es de apenas 0,44 kilómetros cuadrados. Veamos, ¿podría ser Meca? Os dije que no, ¿recordáis? ¿Por qué? Leamos Apocalipsis. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama alegóricamente Sodoma y Egipto. Y atención a esto, que es también el lugar donde el Señor de ellos fue crucificado. ¿El Señor fue crucificado en Meca? No. ¿En el Vaticano? No. ¿En Roma? No. ¿Dónde? En el monte Gólgota o Calvario. ¿Dónde? En Jerusalén. Aparte de esto, ¿hay en la Biblia algún escrito que especifique a Jerusalén como gran ciudad y que haya matado a los enviados de Dios y santos de Cristo, que haya cometido abominaciones, que haya sido atacada y destruida? ¿Hay versículos en los que Jerusalén cumpla con estos requisitos descritos en Apocalipsis? La respuesta es sí, muchísimo. Leamos algunos de ellos. Ezequiel 16, 1 al 3. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Yahweh el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Dea. Ezequiel 26, 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Ezequiel 33, 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Juan 4, del 20 al 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Jeremías 9:11. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Esdras 4:12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y separan los fundamentos. Nos vamos a Nahum 3, del 1 al 4. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ezequiel 14, 21. Por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor:
¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Aquí os dejo más pasajes bíblicos para que los contrastéis. Tened en cuenta algo. Jerusalén fue totalmente destruida por fuego en el año 70 después de Cristo, mientras Roma fue parcialmente quemada por Nerón en el año 64 después de Cristo. Esta es otra razón más por la que la ramera de Babilonia no podría posiblemente ser asociada a Roma, porque la ramera es destruida por el fuego tal y como describe el libro del Apocalipsis. Os doy un consejo, de verdad. Coged esas referencias que os he dado ahí y buscad por vuestra cuenta. Coged la Biblia y ya veréis lo que pone. Fijaos en Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con el fuego. Vamos a leer ahora Amós 2:5. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Miqueas 3:12. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ezequiel 16:15. Y al loro con esto. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Si es que más claro el agua, pero vamos a seguir leyendo. Isaías 1:21. Al loro con esto, ¿eh? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Como podéis observar, Jerusalén cumple con todas las descripciones con las que se describe a la gran ramera. Es más, ¿recordáis la descripción del desierto? Pues al este de Jerusalén se encuentra el desierto de Judea. Hay sectas judías, cristianas protestantes y desinformadores conspiranoicos que os están mintiendo, tomando el pelo y desinformando con acusaciones falsas hacia la Iglesia Santa Católica de Cristo, de que es la gran ramera. Los últimos nombrados, los desinformadores agentes dobles del mundillo conspiranoico, que en sus redes sociales, blogs y canales de YouTube te cuentan con vídeos y noticias cutres esta historia contra el Vaticano, que no se sujeta ni con pinza, y al igual esas sectas judías contando las mismas mentiras que esos conspiranoicos y protestantes, os recomiendo y os doy un consejo. No os acerquéis a estas personas, ni a sus blogs, ni a sus vídeos, ni a sus noticias, porque están completamente desvirtuadas. Y si lo haces, que sea solo para contrastar, ¿eh? Es un consejo. Y a ellos les voy a mandar un mensaje. Mentirosos, usurpadores, desinformadores, arpías de poca monta. Dais mucha pena y vergüenza. Podría decir vuestros nombres, pero no lo voy a hacer. No os daré esa oportunidad ni esa publicidad. La gente que vea este vídeo sabrá que se trata de vosotros cuando lean vuestras redes y vean vuestros vídeos repitiendo sin parar que el Vaticano es la gran ramera, poniendo 2 fotitos y sin apenas dar datos correctos.